¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes y buenos días todavía. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a tener ahora con los amigos de One Digital Business de Miami, Las Vegas. Vamos a tener un conversatorio con Rodrigo Alfaro Pinto, quien es un experto de Big Data, un amigo de varios años. Él está en Chile, entonces representando Latinoamérica y siempre nos va a hablar de buenos temas para la competitividad de negocios y para ser un poco más actualizados con estos temas que están pegando muy fuerte hoy: Machine Learning, inteligencia artificial, hoy Big Data, Big Data. Voy a presentar a Rodrigo. Rodrigo Alfaro, él es consultor senior de BI, Business Intelligence, es un experto de inteligencia de negocios y es un speaker internacional de Big Data, y también estudia la transformación digital. Rodrigo tiene más de 17 años de experiencia en empresas privadas y también es fundador y cofundador de empresas o ONGs. Y también Rodrigo cree en un fin social y ayudar a la gente con estos temas para que las empresas y la gente pues estemos un poco al día, ¿verdad? Así que muchas gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros. Vamos a tener un conversatorio después de tu charla corta para aclararle a la gente las ventajas de estos temas. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que el tema de Big Data da para mucho y hay, como en todas las cosas, hay veces en que sobreestimamos un poco esto. Y en el tema de los negocios o de las empresas es fundamental tener bien puestos los pies sobre la tierra. Entonces, por esa razón, esta pequeña presentación creo que nos va a ayudar con el conversatorio. Entonces, en el mundo, ahí sí me pueden ayudar. En la segunda, me pueden ayudar con la siguiente slide. Eh, en el mundo, el año 2022, para ser exactos, se crearon en el mundo, esto ustedes lo pueden obtener de un sitio que se llama domo.com. eh, Tienen un gráfico muy potente que hace referencia a cada minuto del día, cuántas millones, en su caso, de información se va generando, cuántas búsquedas hay en el caso de Google por minuto. Eso fue el año pasado, el año 2022. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo de Big Data? Y lo voy a englobar un poco más adelante, pero en el fondo, el ser humano siempre ha almacenado la información que le sirve. Es por razones obvias. Porque esto es para el día a día, ¿ya? Sin embargo, en los últimos 10 años, hemos tenido diversas cosas que añaden más información a lo que nosotros ya tenemos. Y tengan esto presente, ¿ya? Porque este es el tema en cuestión de Big Data con las empresas. Por ejemplo, en el siguiente slide, eh, hay un disco, que es el disco, aquí está, esto se muy bien. Por años, los supermercados vendieron el pay de manzana congelado familiar, por años. Y, eh, y esa era la mejor opción. El problema con eso es que el mundo de los datos era muy pequeño, era muy reducido, había poca información. Por lo tanto, al haber poca información, el, la teoría decía que el pay de manzana era el más favorito por todos. Sin embargo, cuando comenzaron a vender ya no un pay de manzana, sino que porciones más pequeñas de 11 centímetros, se dieron cuenta que el pay de manzana no era el favorito de todos. Esto nos deja una gran lección. ¿Cuál es? Mayor cantidad de datos nos permite ver cosas que antes no podíamos ver debido a que teníamos una menor cantidad de datos. Esto es importante. Y este acto trivial del pay de manzana es relevante debido a que
había una concepción de negocio basado en datos pequeños, en una pequeña cantidad. Ahora sí, en el siguiente slide, ahí se me ayudan. La data que se generó por causa del PI pequeño de 11 centímetros, el personal, manifestó cosas que antes no sabíamos. Antes la persona que iba al supermercado iba y compraba el pay de manzana porque a lo mejor era el que le gustaba a él y a otra persona. Y el resto, bueno, eh, se supeditaba a la voluntad del que iba al supermercado. Pero cuando nace este concepto de los pais pequeños de diversos sabores, por supuesto que tenemos mayor tendencia, tenemos diversidad de los gustos. Por lo tanto, hay nuevas ofertas para esos pequeños gustos basados en los datos que nosotros ya tenemos. Por lo tanto, la gran, eh, la gran enseñanza de todo esto es more data, more. Más cantidad de datos, más datos. ¿Ya? Y eso para todos los negocios. Ahora sí, vamos a seguir. Cuando el ser humano, este es el disco de arcilla de Hefestos, aproximadamente tiene 4.000 años. Es singular debido a lo siguiente. Hasta el momento no se sabe con certeza qué es lo que dice este disco. Pero sin embargo muestra cómo el ser humano en la antigüedad nos le daba importancia al mantenimiento de la información. Es gracioso pensar que cuando usted se iba de un pueblo a otro, carretas llenas con estos discos de arcilla iban y viajaban de un lado a otro. Podríamos inferir entonces que el conocimiento en base a los datos del ser humano era un conocimiento estático y rígido. Esto significa que la información no podía ser cambiada. Entonces, y las decisiones de la sociedad se basaban en discos de arcilla o su símil de la época. Es gracioso pensar cuántas decisiones se tomaron erradamente cuando se quebraban discos de arcilla en estos casos. ¿Eh? Ahora, hoy en día la humanidad no ha cambiado mucho. Ahí en el siguiente slide. ¿Por qué digo eso? Porque todavía mantenemos información en discos. Por supuesto, la diferencia entre el disco de arcilla de Hefestos y los discos modernos, discos de estado sólido, qué sé yo, memoria flash, es que la información puede ser almacenada en grandes volúmenes de datos. La información puede ser editada. La información puede ser buscada más rápidamente. La información puede ser duplicada, eliminada más rápidamente. A diferencia del disco de arcilla, donde era laborioso crear el disco y luego escribir en el disco. Y que eso ojalá no se rompa en un trayecto entre una ciudad y otra sobre una carretera. Entonces hablamos de que hoy en día la información se llama la liquidez de la información, porque es más rápido. Se puede cambiar y se puede modificar. Ahí el siguiente slide. ¿Por qué razón? More data, more data, more. Más datos, más datos. Entonces, si nosotros almacenamos mayor cantidad de información, volvemos a la premisa, ¿cierto?, del país de manzana. Vemos distinto de las cosas que siempre hemos visto. Ahora sí, vamos al siguiente. Pasamos de información estática a información dinámica. Y esto, damas y caballeros, por supuesto que nos trae muchos problemas. Usted dirá, son muchos problemas.
Nos trae muchos problemas debido a que, si bien es cierto, la humanidad siempre ha eh, recopilado la información en base a a lo que necesita para como sociedad seguir existiendo, la información siempre ha sido la misma, más o menos. Cuánto trigo tenemos, cuánta agua potable podríamos tener, qué sé yo, finanzas por aquí, por allá, qué sé yo, etcétera. La diferencia en la actualidad es que, y aquí lo tomo con los datos iniciales de la primera presentación, ¿cierto? La data por cada día del año 2022, es que ahora tenemos datos más precisos que pueden dar un contexto a la información que nosotros ya tenemos registrada por años. Esto es relevante, porque podríamos nosotros crear diversos índices de criterios en base a los datos si juntamos con redes sociales, con correo electrónico, con la infinidad de información, por algo se llama Big Data, y podríamos crear diversos productos casi personalizados para las personas, que sabemos que lo van a comprar por día, por cada 15 días, por meses, por temporadas, por lo que sea. Y es más, podríamos crear un índice basado en el estado de ánimo de un sector de la población, donde si lo mezclamos con esa información de compra, que es el ejemplo más sencillo, pero lo mezclamos, por ejemplo, con una ficha clínica, o sea, su comportamiento clínico, podríamos ver que a lo mejor hay personas que durante los meses de invierno, donde el invierno, donde existe el invierno, ¿cierto? Eh, Tienen un comportamiento distinto a los meses de primavera y de verano. Por lo tanto, nosotros, en base a ese índice, podríamos crear, mire qué genial, podríamos crear ofertas personalizadas para esas personas según sus sentimientos, cómo se siente, en las épocas del año donde hay invierno, otoño, otoño-invierno o primavera y verano. Por eso la información es dinámica, por eso la información hoy día se nutre y datos como los que nos presenta el primer slide de la agencia Domo es importantísimo, porque las empresas, tal como el ser humano, siempre almacena la misma información, constantemente. Yo lo he visto en diversas empresas, históricos de venta, que allá, si hay bodegas o no, si hay traspasos, si hay la cadena de valor, ¿cierto? En fin, hay diversos elementos. Pero si ahora comenzamos a tomar en cuenta toda la información que generamos por los relojes, por los videos, por los teléfonos móviles, si nos empezamos a cruzar con cosas que a lo mejor parecerían raras, pero no son raras, son complementarias a la vida, como por ejemplo la ficha clínica electrónica de las personas, podemos tener índices bien importantes y certeros. Y ahí es donde el Big Data realmente es importante, para las empresas y para todos los cosas. Ahora sí, podemos ir al siguiente slide. Arthur Samuel, quien ustedes ven en esta lámina, es el pionero o uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Un investigador de IBM que, como ustedes pueden observar ahí, está jugando damas. Él creó la siguiente hipótesis donde decía que si yo le enseño a un software, el software, yo podría jugar damas con el software. Entonces le enseñó que es una jugada válida y que es una jugada no válida. Arthur Samuel jugó con el software que él mismo creó y por supuesto le ganó. Luego él añadió otra variante de la hipótesis que tenía. O sea, dijo, bueno, yo le voy a añadir la probabilidad, ¿cierto? Donde, ¿cuál es la probabilidad de un tablero ganador versus un tablero perdedor?
más lo que es una jugada legal y una jugada no legal. Jugaron otra vez y Arthur Samuel ganó. Arthur Samuel, reflexionó que lo que hacía distinto al programa y las probabilidades versus él como ser humano era que Arthur Samuel tenía experiencia. Tenía estrategia por causa de la experiencia, después de tantos años jugando damas. Entonces quiso brindarle al software que él creó la misma experiencia en base a que jugara. Por lo tanto, dejó jugando al software solo, sin interferencia humana. Después de un tiempo, Arthur Samuel vuelve a jugar contra el software que él mismo creó, y soy enfático en decir esto reiterativamente, debido a que jugó y perdió. Jugó y perdió. Arthur Samuel había desarrollado una hipótesis donde mayor colección de información podría superar a quien lo creó en términos de algoritmo. Damas y caballeros, es la base del Machine Learning que se nutre del Big Data, porque grandes volúmenes de datos dejamos a las máquinas pensar para que ellas mismas formulen cosas que a lo mejor nosotros como seres humanos no vemos distinto, ¿no? Y luego viene todo el concepto, ¿cierto?, de la inteligencia artificial. Por lo tanto, todo nace de un gran volumen de datos. Y Arthur Samuel nunca más volvió a ganarle a algo que él había creado. He ahí la importancia de los datos, y los datos en su liquidez de información, cómo se almacenan, cómo se procesan, cómo se analizan y, por supuesto, cómo se dejan para que las personas puedan utilizarlo en la vida diaria. Es maravilloso, y muchos me entenderán, ¿cierto?, conocer la suma de los universos de Feynman, pero uno no va por la calle viendo, oh, acá hay una suma de universos de Feynman. La verdad es que hay que pasar de este mundo teórico al mundo que nos va a servir en el día a día. Ahí sí podemos pasar, ¿cierto? Nuevamente, más datos y más datos. Vamos para allá, ya estamos por finalizar. Hoy en día tenemos una nueva revolución industrial. Esa revolución industrial viene precedida de gran volumen de información de lo que siempre ya tenemos, y lo adecuamos, o sea, y la complementamos esa información con todo aquello que ya tenemos de nuestras redes sociales, nuestro comportamiento en las redes sociales, nuestro comportamiento, voy a ser enfático en esto, de nuestra ficha electrónica, o sea, lo que nuestra historia clínica ya podría ser adaptada y tomada por diversas empresas o algoritmos, ¿cierto?, para poder cruzar información y poder entregarnos a nosotros productos hechos para nosotros, productos o servicios. Con cada nueva revolución hay nuevas oportunidades de negocio. Esto ha sido siempre en la vida, en la historia de las revoluciones, desde que conocemos el fenómeno de la revolución industrial. O sea, la primera revolución industrial, donde uno puede tener diversas diferencias. Sin embargo, quisiera quedarme con esto. Pasamos de utilizar el caballo como herramienta casi fundamental del trabajo en la tierra, a hoy día casi cabalgar con un caballo es casi un deporte, y muchas veces es casi un lujo. ¿Me entienden? Aquí quiero llegar con esto. Lamentablemente, con toda revolución industrial, hay puestos de trabajo que se pierden para nunca más volver. ¿Por qué? Porque hay nuevas oportunidades de negocio, y esas nuevas oportunidades de negocio necesitan, ¿cierto?, nuevas expertise de las personas que vayan en base a eso. Ahí sí podemos cambiar el slide. Entonces, la competitividad
proviene en las empresas, la competitividad proviene de la adopción de nuevas tecnologías. Y esto es un principio fundamental que lo podemos leer en diversos manifiestos económicos. ¿Por qué razón? Porque las empresas, cuando empiezan a añadir tecnología, se separan del resto. Creo que todos nosotros hemos comido alguna vez el ketchup Heinz. Es bien interesante, no porque el ketchup sea rico, o sea, ahí podemos tener diferencias en paladar, ¿cierto? Diferencias totales, pero Heinz, quien determinó esto, tuvo la genial idea de adoptar tecnología para producir más. ¿Por qué alguien querría producir más? Produjo más y llegó a más casas. Y con el tiempo Heinz pasó de ser un pequeño productor local a ser el gran de la industria alimenticia en los Estados Unidos. Porque no había nadie que podríamos decir que a lo mejor la receta era mejor que otra. Podríamos llegar a pensar eso. Pero la adopción tecnológica fue lo que hizo la diferencia. La adopción tecnológica generó más competitividad. Ese criterio nació justamente por ver pequeños sets de datos que había disponible en la época. Imaginémonos hoy día grandes volúmenes de datos para tomar decisiones de adopción de nuevas tecnologías para mejorar las competencias o la competitividad de nuestras empresas. Eso es lo abismal de esto. Esto es lo genial del mundo que ya está con nosotros o sin nosotros. ¿Bien? Ahí podemos seguir. Entonces, nuevas tecnologías, nuevas habilidades para llevar nuevos productos, bienes o servicios a las personas, algunas ocasiones, en su gran mayoría, de mejor calidad que como estaban anteriormente. Entonces, y todo esto proviene de la importancia de almacenar la información que tenemos. El ser humano no ha cambiado mucho, porque todas estas oportunidades nacen por causa de decisiones que se llevaron a cabo después de análisis de datos. Si no hubiesen existido los datos, probablemente no tendríamos revolución industrial en ninguna de las épocas. Ahí podemos continuar. Volvemos nuevamente acá. Mucha información por cada minuto del día. Pero ¿para qué nos serviría todo esto? Y eso, justamente, damas y caballeros, es lo que nosotros tenemos como empresas un gran desafío. Ahí que podemos ir a la siguiente. Las compañías, el gran desafío para generar una ventaja competitiva en la actualidad es que debemos adoptar, primero revisar los datos que tenemos, luego adoptar Machine Learning Machine Learning, y luego irnos derivando poco a poco a la inteligencia artificial. Recuerdo, esto es muy nuevo, hace poco más de un año y medio atrás, alguien hablaba de inteligencia artificial y era como esto es casi vivir en el futuro. Hace unos meses atrás, todo el mundo había interactuado con ChatGPT. Algunos que nunca habían programado en su vida crearon pequeños y sencillos scripts que les solucionaron la vida en ese momento, para un sitio web, para cualquier cosa. Incluso para crear currículums, para hacerlos más vendedores. Ahora, llevemos esto a las empresas. A las empresas siempre hemos almacenado datos. El caso del pay de la manzana, ¿cierto? Pero si ahora comenzamos a observar esos datos, a cruzar la información que tenemos con otros orígenes de datos, vamos a ver cosas que a lo mejor jamás habíamos visto anteriormente. Vamos a ver cosas distintas. Probablemente vamos a ver cosas nuevas. Y en ese ver cosas nuevas, a lo mejor
vamos a ver cosas mejores. Y cosas que a lo mejor no existían o no existen en el mercado en donde nosotros estamos insertos. Y es ahí donde efectivamente nacen las ventajas competitivas para este mercado que es voraz. Ahí sí podemos pasar. Entonces, para esto hay un concepto que se llama transformación digital. La transformación digital no es solamente la adopción de nuevas tecnologías. Esa es una parte. La transformación digital crea nuevas oportunidades de negocio gracias a todas las tecnologías emergentes que ocupan información. Pero antes de todo eso, antes de que suceda la transformación digital, las empresas tienen que ver a quiénes tienen dentro, porque la transformación digital no lo va a hacer Skynet, por alguna forma de Terminator. La va a hacer las personas que están dentro de las empresas. Entonces la transformación digital comienza con una sencilla pregunta. ¿Quién de todas las personas dentro de la empresa está dispuesto a cambiar la forma en cómo la empresa va operando? Independiente si la empresa tiene 100 años, 10, 1 año o 5. ¿Quiénes están dispuestos a cambiar? Y ahí usted va a tener un dato muy relevante que en las planillas de Excel no va a salir. La voluntad de poder generar los cambios para que la empresa sea más competitiva. Porque los datos están, pero hoy día necesitamos personas. La adopción de nuevas tecnologías siempre, como dije anteriormente, trae como consecuencia pérdidas de puestos de trabajo que jamás se vuelven a generar. ¿Cuántos están dispuestos a abordar ese camino sabiendo que hay cosas que a lo mejor van a perder? Gran desafío. Entonces, aquí sí, vamos ya a las últimas, que es básicamente esto. El Harvard Business Review del año 2021, el estado de la adopción de la transformación digital en las empresas, revela que casi del 100%, el 89% planeaba adoptar esta estrategia, pero solamente lo habían hecho con facilidad, o no facilidad, pero ya estaban comenzando un 44 a un 45% en vías de adopción. ¿Por qué? Por lo que les comenté anteriormente. La transformación digital no es solamente el uso de herramientas, sino que es que las personas que trabajan dentro de la empresa estén dispuestas a dejar lo que siempre han hecho en pos de hacer cosas distintas, hacer cosas nuevas, para ser más competitivos. ¿Ya? Y eso proviene de los propios datos de la empresa. Entonces ahí ya podemos ir avanzando. Bien, no es solo la data, sino que cómo la obtenemos y cómo la trabajamos para ser más competitivos en un mercado que crece rápidamente. A ver, yo recuerdo esta conversación hace 2018, que 2019 creo, fue antes de la época de la pandemia, noviembre, ¿cierto? Antes de los cierres de los lockdowns en todo el mundo. La pregunta que teníamos con varios es, bueno, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo año? Y todas las proyecciones eran maravillosas. Sin embargo, llegó el lockdown y muchos modelos de negocio tuvieron que adaptarse muy rápidamente en cuestión de semanas. Volvieron a sus datos, otros no fueron capaces porque el músculo empresarial, que son las empresas, había mucha reticencia y hay diversos cambios. Entonces, no es solo la data, sino también qué hacemos con los datos que obtenemos de ella para poder ser competitivos. No porque tengamos Big Data o almacenemos grandes volúmenes de datos, vamos a ser la próxima empresa que liderará el mundo en los próximos 20 años. Es una suma de cosas, como lo he dicho durante esta breve exposición. Ahí creo que la última ya tenemos. Entonces, resolver esta
este problema de cómo resolver cómo a través de los datos vamos a tener ventajas competitivas en un mundo que cambia, es lo que nosotros como desafío, como empresas tenemos. ¿Cuánto nos tardamos en resolver este puzzle? Depende, por supuesto, de cada empresa. Pero ¿cuáles son los grandes hitos a tener en cuenta? Datos, Big Data, Machine Learning, porque tenemos que computar a nivel que nosotros, como seres humanos, no podemos todavía. Y, por supuesto, la inteligencia artificial, adoptarla para que genere cuadros y modelos que nos permita lo que antes nos tardaba 6, 7 meses, ahora nos tarde por lo menos un mes. Y así probar, probar, probar y probar. Hasta que llegue a un punto donde realmente hemos resuelto el puzzle. Eso sería un poco mi presentación. Y esos son, yo creo que, los desafíos que tienen un poco más adelante en términos de para las empresas. Uh-huh. Muy bien, bueno, dejamos de presentar y comenzamos con el conversatorio. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre estos temas que le preocupan a las empresas, a los amigos. Uno está viendo amigos en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. Algunos amigos te van a ver en Chile, amigos en Miami, en Las Vegas y en otros lugares en Estados Unidos. Vamos a proyectar esto para que queden estas ideas. Bueno, quisiera primero hacerte un poco la reflexión sobre dos preguntas. ¿Cómo el Big Data optimiza esas oportunidades de negocios si cuando nosotros vemos la información, los sistemas de análisis de datos integran información proveniente de múltiples fuentes que pueden ser datos, texto, audio, mapas obtenidos de drones, videos, coordenadas geográficas, podríamos tener el GPS, interacciones web provenientes de diferentes entidades, personas, grupos sociales, transacciones, campañas, etcétera. Entonces, primera pregunta, ¿cómo el Big Data optimiza estas oportunidades de negocio con tanta información? Y aunado a esa pregunta, ¿qué tú piensas de cómo podemos manejar estas cantidades de datos si son dispersas? ¿Cuál sería el juego para los negocios? Bueno, es una pregunta que es bien interesante y, y lamentablemente no se puede responder con certeza de una sola vez. Pero hoy día voy a basar mi respuesta en base a lo que una empresa tendría que resolver, independiente del rubro. ¿Ya? Lo primero que tiene que resolver la empresa es algo que se llama la vigencia de los datos. Esta cuestión parece paradojal o menor, si lo queréis llamar de esa forma. Sin embargo, es importantísimo. Mucha información que se almacena pierde valor a los milisegundos. Entonces, lo primero que habría que hacer entre este gran volumen de datos es separar aquello que no nos sirve. O sea, cuál es la información de valor con el cual nosotros cuál es la información que puede perdurar en el tiempo para tomar decisiones. Eso es lo primero. Y eso nos va a dejar muchas cosas de lado. Nos va a dejar redes sociales, nombraste en algunos comentarios en redes sociales, los comentarios son muy de dentro, son muy de víscera. Entonces puede el tipo haber tenido un mal día y eso no significa que sea una tendencia, ¿entiendes? Entonces, eso ya despeja varias cosas. La vigencia de los datos, eso es lo primero. ¿Bien? Lo segundo es que hay tanta variedad de datos que uno tiende a perderse. Y en esto voy a seguir el paradigma que comparto en un 100% de los chicos que escribieron el libro Pensar como datos, Data Head se llama, donde nos indica, y escribo esto, porque el problema de cada empresa se relaciona con los datos que la empresa tiene almacenados.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es determinar la vigencia de los datos, como lo dije anteriormente. Segundo, es determinar hipótesis para poder resolver. No podemos resolverlas todas de un solo inicio. Y entender que es un proceso donde una hipótesis eventualmente nos va a llevar a otras hipótesis. Y no todas, y bueno, como Mauricio lo sabes, súper bien, que no toda hipótesis que no llega a buen puerto significa que es tiempo perdido, sino que es información recopilada para quizás en otros proyectos. Bueno, Entonces, rechazar no, una hipótesis puede ser importante porque rechazas una teoría que tú pensabas que te iba a dar ventas con el consumidor. efectivamente. Entonces, por eso generamos hipótesis, las probamos, las comprobamos y así sucesivamente. Y en este proceso tan valioso de cuestionar las hipótesis, van a suceder diversas otras tendencias de nuestra empresa que a lo mejor no queríamos saber o no sabíamos que existía. ¿Se entiende? Entonces, en este gran proceso necesitamos, hay un dicho que es ordenar la casa, ¿cierto? Necesitamos organizar los datos y cuestionar nuestros propios datos en frente al modelo de negocios que nosotros tenemos. Claramente, si nosotros vendemos ladrillos, no, es muy difícil que el día de mañana vendamos ladrillos y hamburguesas. ¿Ya? Pero se entiende el punto. Entonces, el modelo de negocio de lo que sea que estemos haciendo generó cierto dato. Los almacenamos súper bien, pero no los cuestionamos. Entonces, el segundo paso es cuestionar la información a través de esas hipótesis. Almacenar la información por causa de esas hipótesis, ¿cierto? Y seguir planteándonos esto. Y colocar a prueba esas hipótesis que son racionales para el modelo de negocio, que es el tercer paso. Entonces, aquí viene un poco la pregunta que muy pocas empresas están dispuestas a responder. ¿Tengo la voluntad de hacerlo? Porque llevamos el concepto Big Data a, bueno, tengo tecnología A, B, C o D. Tengo un científico de datos contratado, pero tengo la voluntad de tomar esa información, esos resultados, y llevar a un cambio profundo en la empresa para ser más competitivo. Ya es ahí donde efectivamente el tema de Big Data queda como casi en el nombre de un eslogan de campaña política y no en lo que eventualmente podría ser para la empresa en cuestión, lo importante que podría ser para la empresa en cuestión, que es justamente aplicarlo a su modelo de negocio, crecer y generar una ventaja competitiva. Entonces, esos son como un poco los pasos que yo creo. Y la segunda pregunta, que no la recuerdo, que me ayudas a recordar. Sí, la segunda pregunta era relativa, la primera era sobre esto de la optimización de los negocios, de la oportunidad. Y la segunda iba relativa a lo que has explicado, cómo se manejan estas grandes cantidades de datos. Con estos protocolos de voz, imágenes, GPS. Bueno, hoy día tenemos eh, algo que se llama el procesamiento de información. A ver, no quiero sonar eh, como haciendo promoción a otra cosa, nada que ver, ya, pero no sé si recuerdan cuando comenzó el boom de las criptomonedas y las GPUs de diversas tarjetas de video pasaron de costar los $1.000 que costaban a 5.000, 6.000, y después ya era difícil encontrarlas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se necesitaba justamente que hubiese mayor procesamiento de información. Hoy en día, para trabajar el concepto del Big Data, Machine Learning e incluso los modelos de ChatGPT o BART o Llama, ¿cierto? Los que están ahí, necesitan mayor procesamiento de datos, o sea, mayor poder computacional. Entonces, es bien singular que los presupuestos vamos a, quiero ser enfático en eso, vamos a quitar las grandes empresas del lado, ¿ya?
Pero las medianas y las pymes, los presupuestos para insumos computacionales casi siempre son poquitos y son escasos. Entonces uno tiene que entrar a ser literalmente creativo. Ya, pero en el fondo, ¿qué necesitamos para procesar esto? Necesitamos computación distribuida. Esa es la verdad de las cosas. Necesitamos computación distribuida, para eso podemos tomar la nube de Amazon, o la nube de Google, o la nube de Microsoft, y comenzar a evaluar todos estos temas habidos y por haber. ¿Ya? Eso es lo importante. O sea, necesitamos poder computacional. ¿Bien? ¿En qué tecnología? Literalmente donde el bolsillo nos aguanta. Bien, eso es importante. La realidad de cada empresa y es así. ¿Ya? Ahora, sí o sí, para lograr estos grandes análisis necesitamos poder computacional. El poder computacional cuesta. ¿Ya? Quien diga lo contrario no sabe lo que está diciendo, pero cuesta. ¿Tenemos alternativas? Es Por un tema de supuesto, la nube. inversión, es un tema de Es inversión. un tema de inversión, justamente. Entonces, en este tema de inversión es la balanza, o sea, de las empresas, como decir, bueno, quiero generar ventaja competitiva, quiero seguir haciendo ladrillos, quiero seguir haciendo ladrillos de kriptonita, no sé, alguien los va a comprar, ¿entiendes? Entonces, esas son las preguntas que las empresas tienen al final del día. Yo voy a invertir, pero necesito que esto alguien me lo compre. Es tal cual, la empresa privada. Por lo tanto, el Big Data, si no se aplica como más o menos en estos ejemplos y teniendo en cuenta esta inversión, queda como una promesa de campaña. Yo he visto empresas con buen presupuesto, donde me dicen, mira, la verdad es que tenemos tecnología de computación distribuida, qué sé yo, bases de datos, qué sé, etcétera, y, y la verdad es que la diferencia con lo que teníamos anteriormente era nada. Claro, si nos centramos en solucionar una parte del problema, la parte es la parte tecnológica, o sea, las empresas que tienen mayor cantidad de dinero fácilmente pueden soportar el tema de inversión tecnológica. Pero el problema es que te quedaste con cojo. Solucionaste el tema de inversión, pero ¿y tus datos? Entonces, es la adecuada eh, mezcla entre la información de los datos, el proceso de cuestionar los datos, como hablábamos anteriormente, y por supuesto la inversión tecnológica. Eso nos va a llevar al punto de la transformación digital dentro de la empresa, que es lo que hablaba finalmente. Que es que, ok, tenemos que cambiar. Tú, Juan, Pedro, Manuel, lo que sea, ¿están dispuestos a cambiar su forma de trabajo? Ese es el otro problema. Porque Cultural. hablamos mucho, deja cerrar aquí y te cedo el comentario. Porque hablamos mucho de la tecnología, que está bien, pero personas tenemos que hacer trabajar esa tecnología. Entonces, y esa es la cuarta parte de todo este tema de la transformación digital de los datos y eso. Eso, ahora sí, terminé. Sí, bueno, es un tema cultural también que afecta a empresas, todo esto. Bueno, hay algunas preocupaciones. Todavía nos va a quedar tiempo de hacer dos preguntas complicadas más y discutirlas. La primera ¿Bien? es, bueno, algunos nos preocupa mucho en las empresas que hay herramientas de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, con machine learning, y hay cuestiones que uno puede hacer ahora y con esto de la inteligencia artificial y si le mezclas un poco tus ideas de ChatGPT, algunos nos preocupa de que podemos hacer cosas supervisadas incluso por un técnico que sabe hacer las cosas o no supervisadas y el sistema él solo nos va dando algunos resultados. Entonces, no sé si te queda algún sinsabor o algunas preocupaciones si realmente si el simulador, el bot o la máquina o el código el mismo puede tener aprendizaje
al final las soluciones no serán las mejores para los seres humanos, pensándolo desde un punto de vista de los seres humanos. Y por las regulaciones que se han estado diciendo por mucha gente que tiene preocupaciones. Bueno, es una pregunta maravillosamente, Es para muy buena. discutir un tema Es largo, súper discutible, es pero súper ahí, discutible. ahí Mira, nos puedes dejar una idea. ya, mira, el 27 de julio tuve la oportunidad de asistir en Tokio a un congreso de inteligencia artificial. Perdón, 23 y 24 de julio. Y eh, hay una idea que me ha quedado dando vuelta y la he compartido con algunos pares, y es que eh, a ver, hay un, voy a tocar un punto en el que tú eres más experto que yo, Mauricio, en tema docencia en las universidades. ¿Ya? Y ahí me corriges si estoy disparando para cualquier lado. Pero hay un punto importante, que la inteligencia artificial como tal, eh, que se viene, afecta justamente a las formaciones. Tocabas el punto acerca de si saber o no algo, saber o no, decirle o no a la inteligencia artificial lo que es lo que tiene. De la idea, son muchas ideas, pero la idea global de ese seminario es que me quedo con que en el mundo que ya está, es más valioso conocer el negocio que la teoría de cómo crear un algoritmo, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? En la informática, uno le enseñan matemática, cálculo, qué sé yo, etcétera, Lógico. algoritmos, entre otras cosas, ¿cierto? Porque en el fondo uno se está frente a un lenguaje de programación para resolver eso, ¿cierto? Okay. Ahora, eh, ese conocimiento, y ahí volvemos al Big Data, ese conocimiento ya está en la inteligencia artificial. Entonces, el que va a estar frente a los futuros desarrollos de software no será tan necesario conocer de algoritmos, conocer y O a lo mejor lanzar esto la gente, código. lanzar código, picar código, etcétera, sino que conocer el negocio al cual yo quiero estar dirigido y cómo seleccionar las palabras específicas, que son los inputs, para esta inteligencia artificial. Porque recordemos que el volumen de datos ya lo tiene. Entonces, la pregunta del millón, que es o la que he estado compartiendo con cercanos, como te decía anteriormente, es ¿qué clase de formación es la que tendría que venir desde las universidades para el mundo que ya está? Hay una empresa, no vamos a decir el nombre, pero tiene un servicio específico. De hecho, en el mes de mayo hizo una presentación en Las Vegas eh, sobre la inteligencia artificial que tiene. Y creaban servicios de conexión entre empresas a través de inteligencia artificial. Y la persona que estaba, el desarrollador, básicamente, decía con las órdenes, ¿cierto? Quiero esto, bla, 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 haz tú el trabajo. Hay un cambio fundamental de toda esta historia que se llama cambiar la naturaleza del problema. Durante muchos años nos enfocamos en enseñarle a la máquina esto es un 1, esto es un 2, ¿ya? Y ahora le decimos, mira, esta es la información, este es esto, estos son los actores, haz tú el trabajo, Dame la solución. dame la solución. Porque tienes mayor poder de cómputo de lo que mi estrategia, donde mi conocimiento tiene. Entonces, y lo que a mí esta cosa me ha hecho, es brutal desde que estuve, desde mi visita en Tokio, porque te deja con eso, o sea, es como, ok, ¿cuál va a ser el perfil que le llaman todos, profesional que se debería formar para el futuro que ya está? Yo te estoy diciendo, o sea, esta empresa
ya tiene inteligencia artificial y ya lo está vendiendo, ya tiene como un par de meses ya vendiendo esa historia. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que tú planteas es muy buena porque eh, plantea más interrogantes que certezas a futuro. Por eso te digo que desde el lado universitario tú tienes mucha más experiencia que yo, pero yo lo veo desde el punto de vista de las empresas. Eh, y encuentro que conocer el negocio, que siempre ha sido fundamental, probablemente, y me puedo equivocar, por supuesto, vaya a ser la palabra divina que baje el monte Sinaí a futuro para esto. Es lo que yo creo. Porque la velocidad en cómo está trabajando, en cómo se está desarrollando la inteligencia artificial, supera, creo que hasta el más entusiasta de los entusiastas. Ahora, por supuesto, creíamos que hace 2, 3 años los vehículos se iban a conducir solos, qué sé yo. Está bien, hay temas técnicos que todavía no han sido resueltos, pero a nivel de software, como lo que tenemos hoy día con ChatGPT, que es uno de los más comunes, pero hay cientos, eh, es interesante ver, como digo, o sea, paréntesis entre toda esta historia, estaba en una tienda de conveniencia cerca de donde me estaba quedando ahí en Tokio, y me pareció ver estos típicos como chicas de calendario en una revista, pero la revista es chicas de calendario, pero hechas por inteligencia artificial. Y ahí es donde entra, yo creo que parte de tu pregunta. ¿Hay alguna legislación? ¿Hay alguna cosa que pueda normar esto? Yo, eh, yo creo que no, te soy súper honesto, porque no podemos a esta altura decirle a la máquina que durante 35, 40 años de información no haga 10 años de información. O sea, creo que llegamos muy tarde para en mi humilde, en mi opinión. Ahora, ¿qué se viene para adelante? Eh, yo sí te digo lo siguiente. Es cosa de que tú veas la red social de Twitter. ¿Cuántos artistas digitales han proliferado en los últimos 3 años? Y la cantidad es abismal. A ver, uno puede tener o no el talento para el dibujo o crear la disciplina para dibujar bien, ¿cierto? Pero ahora, personas que a lo mejor tenían cierto talento o muy poco, pero sí saben el negocio, le dicen a la inteligencia artificial, haz esto, esto y esto, y generan una imagen como si fuese hecha por el mejor artista. Entonces, hemos abierto un mundo de posibilidades para todos los gustos y para todas las áreas. Y por eso, nuevamente, ahí dejo mi temor, ¿cierto? Cómo las universidades, los faros del conocimiento, como yo siempre lo digo, están preparadas para esto que ya está. Esa es mi reflexión final sobre este Excelente, punto. excelente, excelente. Bueno, vamos a la última pregunta, que sería un poco más de reflexión de todo, poniéndolo todo junto. Si pudiéramos ponerlo todo junto con las tendencias, unir inteligencia artificial, machine learning, minería de datos, todo lo que es eh, esta inteligencia con los datos, big data, unir los drones, las tecnologías, y hasta lo que tú le llamas la conducción sin conductor, y todo esto que hemos hablado, y el metaverso, y ponerle un poquito de los simuladores y con los bots. Si pudieras ponerlo todo junto, digamos, en el metaverso o en algún lugar de las charlas que yo doy, un poco ficticias y virtuales y futuristas, la idea sería, si pudieras tú ponerlo todo junto, ¿hacia dónde crees que vamos? O para los negocios. Mira, yo creo que para el mundo de los Porque yo creo que no negocios, está todo junto todavía, no está no, todo. no está todo junto, pero
se pueden hacer algunas, o sea, hay pruebas, ¿ya? Hay hipótesis que se han llevado a cabo por ciertas cosas. A ver, yo creo, yo creo que el tema, esta es una opinión, insisto, muy personal con este punto. Yo creo que el tema del metaverso es una idea muy buena, pero que no tiene un asidero real en la vida de las empresas reales, ¿ya? Eh, tengo, creo que hay varios motivos, pero uno de los motivos que sustentan mi historia, que no me podía explayar, ¿cierto? Es que los que promovieron esto, que fue Facebook, ya les quitaron los medios de pago. Estamos claros que cuando no es rentable ya le quitan los medios de pago. ¿Ya? Por ese lado es una buena cosa, encuentro que es muy buena, pero todavía no tiene un asidero real en la vida, en el impacto de la vida de las personas real. ¿Ya? Eh, distinto es el uso del machine learning, el big data y por supuesto la inteligencia artificial. Distinto es, porque hoy día una persona que tenga hambre de crear su propio libro de fantasía le puede pedir a alguna de las inteligencias artificiales que escriba el libro de fantasía con los inputs que él le dé. Y probablemente le dé un texto coherente mucho mejor de que él podría haber redactado. Ahí tú tienes algo tangible en la vida de los seres humanos. Pasa lo mismo con las generadores de imágenes. Pasa lo mismo con el análisis de datos de las empresas. Recordemos que existe un cargo que se llama analista de datos en las empresas. Hoy día, muchos software, incluyendo Power BI, ya tiene un tema con inteligencia artificial y en el fondo él mismo te da datos predictivos. Entonces, ahí tienes un impacto real en un puesto de trabajo que con el tiempo se va a tender a diluir, ¿ya? Se va a tender a diluir, para nunca más volver. Y eso es lo triste de toda esta historia. Yo creo que en la vida un analista de datos va a volver a ser analista de datos, de una apreciación personal. Ahora, ¿le falta a esto? Por supuesto. Yo creo, y soy de un poco la teoría de que ¿es ChatGPT el punto culmine de la inteligencia artificial? No creo, pero sí creo que marca un camino por el cual van a ir todas las que siguen. ¿Entiendes? Es un camino que falta todavía por recorrer y que en ese camino a lo mejor las vueltas, metaverso probablemente vuelva con fuerza y sea algo que realmente la gente diga, ah, sí, que quiero estar en el metaverso, o que aquí, que allá, o que, no sé, quiero ser artista, que quiero ser analista de datos, y todo esto puede hacer directamente acá, Y está directamente. el Apple Vision Pro, que es todavía más avanzado. El Apple Vision Pro, donde tú efectivamente tienes todo, ¿cierto? Y puedes interactuar con tus aplicaciones del laptop, y eso sí que lo encuentro interesante. Habría que ver cómo avanza eso. ¿Cómo le integras todo? Ponerlo todo junto ahí. Claro, claro. Entonces, Eh, y todo eso con Quizás el estamos tema de, muy temprano estamos todavía para verlo todo. a lo mejor estamos muy temprano, pero creo que ideas buenas están, que han ido madurándose con el tiempo y muchas se han desechado, ojo, porque el Oculus Rift plantea un poco lo de Apple, pero el Oculus Rift se quedó muy pegado al tema metaverso, que es una parte específica, no es todo. Entonces, eh, yo creo que no es como decía anteriormente, o sea, no es el punto culmine, sino que es un camino como que se abre cuando estás conduciendo y está todo oscuro y enciende los focos y ves el camino. Yo creo que ahí hay un camino por recorrer que no me queda claro cómo va a ir mutando en los próximos, no podría decir 10 años. O sea, yo creo que de aquí al próximo año probablemente tendríamos cosas nuevas y distintas. Excelente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, siempre compartiendo con los amigos. Gracias a los amigos que van a ver este video también en la plataforma de Facebook Live y también a los amigos que
la van a ver grabado después. Así que gracias por compartir, Rodrigo, y esperamos tenerte pronto en algún evento con los amigos que nos acompañan desde Centroamérica, Sudamérica, Miami, Las Vegas, en Estados Unidos también, amigos de México. Así que muchas gracias y gracias por tu tiempo. Un cordial saludo, Rodrigo. Muchas Y gracias gracias por la siempre por estar invitación desde Chile, siempre ayudándonos. y que les vaya súper, súper bien a todos. Bueno, un cordial saludo a todos. Muchas gracias por compartir con Hasta nosotros. luego. Gracias. Saludos.